Buenos días a todos, mi nombre es Jocelyn Gutiérrez, soy la moderadora a continuación y mi grupo está conformado por Carlos Esteban Collazos, Seleni Palacios y Juan Fernando. ¿Cuál es el contexto de las víctimas en Colombia? La historia de Colombia en los últimos 70 años han estado marcadas por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad, reparación de tierra y la falta de espacio para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fueron reforzando con la corrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, Guerra Fría, guerras contra el terrorismo, que han sido transformando el conflicto de su razón de ser y métodos de subsistencia. En ese contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como legítimos. Así pues, la factura creada por las desigualdades del uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República en el siglo XIX hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz. Una de las características del conflicto en Colombia es la diversidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales, los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, los paramilitares y la influencia del narcotráfico. Todos estos han tenido un mayor o menor predominancia según el periodo en el que se vaya a estudiar. Además, cabe recordar que en líneas generales Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional y monopolizadora, y por otro lado, los grupos minoritarios como los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos. ¿Qué hechos victimizantes se resaltan en ambos documentales? Recordemos que un hecho victimizante es un hecho asociado al conflicto armado en nuestro país. Se trata de delitos y situaciones de los cuales las personas fueron víctimas. Actualmente se registran 13 tipos de hechos victimizantes en el registro único de víctimas. Como lo dijo el compañero, se registran 13 tipos de hechos victimizantes. El primero sería la desaparición forzada. Es el arresto, a la detención o el secuestro de cualquier otra forma de privación de la libertad, seguida de la negatividad a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. En este hecho victimizante se reconocen las víctimas directas y las indirectas. El segundo sería la desaparición forzada. Nos hace referencia a la situación de las personas que han dejado sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. El tercero sería el homicidio. Es la muerte causada a una persona por otra. Jurídicamente es un delito, el cual consiste en matar a alguien por acción u omisión, con o sin intención. En este hecho victimizante se reconocen las víctimas directas e indirectas. El cuarto serían las minas antipersonales, munición sin explotar, artefactos explosivos improvisados. En este sería todas aquellas personas que han sufrido daños, ya sean físicos, psicológicos, a causa de estos artefactos. En este hecho victimizante se reconocen a las víctimas directas y a las indirectas. Secuestro. Es un delito que consiste en privar de la libertad de forma ilícita a una persona o grupos de personas,
normalmente durante un tiempo determinado con el objetivo de obtener un rescate en cumplimiento de exigencias o simplemente con fines extorsivos o canjes humanitarios. En perjuicio de él o de los secuestrados o de terceros, también se reconoce como las víctimas directas e indirectas. El sexto sería víctimas de actos terroristas, víctimas de atentados, combates, enfrentamientos, hostigamientos, actos terroristas. Primero, abandono y despojo de tierra. Algunas de las víctimas del conflicto armado, especialmente las que han sufrido el hecho del desplazamiento forzado, han sido víctimas de despojo y abandono forzado de los derechos sobre los bienes inmuebles que habitaban. Por ende, una de las principales medidas para superar el conflicto es la reparación de las víctimas. Dentro de esa reparación, el gobierno estableció la restitución de las tierras a quienes hayan sufrido este hecho victimizante. 2. Amenaza. Son aquellas víctimas que han sido objeto de intimidaciones físicas, verbales, psicológicas, con causa y ocasiones al conflicto armado interno. 3. Violencia sexual. Corresponde a formas de violencia sexual cometidas con ocasión del conflicto armado interno, tales como acceso carnal violento, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, aborto forzado, entre otros. 4. Tortura. La tortura es el acto de infligir dolor y daño físico o psicológico por parte de un grupo al margen de la ley o la fuerza pública en el marco del conflicto armado, con el fin de dar castigo u obtener información. 5. Reclutamiento forzado. Es la retención ilegal de los niños, niñas y adolescentes para ser utilizados con fines de guerras por parte de los grupos al margen de la ley o la fuerza pública. 6. Confinamiento. Es un hecho victimizante que afecta de la misma forma a comunidades étnicas y no étnicas. No permite que esas comunidades puedan realizar sus actividades por la presencia de grupos al margen de la ley en sus territorios que impiden su movilidad. 7. Pérdida de bienes o inmuebles. Son los hechos relacionados con el despojo, si fueron abandonados bienes muebles. Ejemplo, herramientas, animales, cultivos, vehículos, etc., como consecuencia del conflicto armado. ¿Qué daños y afectaciones han sufrido las víctimas en Colombia? Las modalidades y prácticas de violencia sufridas por miles de personas en Colombia provocan daños e impactos que afectan la integridad de las víctimas. Los impactos psicológicos deterioran las relaciones interpersonales y la salud física. Las pérdidas económicas generan inestabilidad emocional y los impactos colectivos y el daño en a las redes sociales y comunitarias afectan a las capacidades y posibilidades individuales. Así se configura un entramado de situaciones que se relacionan mutuamente, lo cual hace difícil separar y especificar aquello que es propio de cada tipo de daño. Sin embargo, con el ánimo de visibilizar y comprender la variedad de daños e impactos, se exponen según las siguientes categorías que presentamos a continuación. De acuerdo al texto de Carrillo, ¿cómo se garantizan los derechos de las víctimas desde la justicia transicional? De manera progresiva, esto ha disminuido la vulneración de estos derechos, pero curiosamente en un comienzo en ninguno se desarrolla el concepto de víctima. Ahora bien, del contenido y el alcance del concepto se ha encargado la jurisprudencia internacional de los derechos humanos con la ayuda de relatores especiales de la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué análisis podemos realizar frente a los derechos de las víctimas? Primero, la participación de las víctimas, la discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario con ocasión de conflicto requiere necesariamente de la participación de las víctimas por diferentes medios y en diferentes momentos. El reconocimiento de las víctimas. Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente en su condición de ciudadanos con derechos. El reconocimiento de responsabilidad. Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades. Satisfacción de los derechos de las víctimas. Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables. Se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberían ser satisfechos de la mejor manera
en el marco del fin del conflicto. Tercero, la reparación de las víctimas tiene derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto. Restablecer los derechos de las víctimas y transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto es parte fundamental de la construcción de la paz. Cuarto, las garantías de protección y seguridad. Proteger la vida y la integridad personal de las víctimas es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos. Como lo acabamos de decir, es inicialmente que las víctimas no se le vulneren todos sus derechos. ¿Qué condiciones debe reunir un hecho para ser tipificado como crimen de lesa humanidad? Delito de concierto para delinquir. Particular atención llama la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que el delito de concierto para delinquir agravado, además de imputarse como él en las actuaciones adelantadas en el marco de la Ley 975/2005, debe ser considerado un crimen de lesa humanidad. En este sentido, la Corte ha establecido que destaca la Sala que el Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional, ha tenido en cuenta no solo la conducta del autor o de los participantes, sino que también ha considerado en especial la existencia de propósitos dirigidos a cometer delitos de lesa humanidad, lo cual significa que también deben ser castigados en igual medida aquellas conductas preparatorias para la comisión de delitos que incluyen tanto el acuerdo como el tomar parte en una actividad dirigida a ese fin, como ocurre en el concierto para delinquir agravado. Delito de desaparición forzada es un principio considerado crimen de lesa humanidad, así lo establece el Estatuto de Roma en el artículo 7. Por su parte, en el ordinal 2 del mismo artículo se define tal conducta como la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o a quienes seguidos de la negativa o informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esta persona con la intención de dejarla fuera del amparo de la ley o un periodo prolongado. ¿Qué hechos victimizantes ejecutados por los paramilitares podrían catalogarse como crímenes de lesa humanidad? Sabemos, los crímenes de lesa humanidad son los actos que se cometen contra la población civil, ya sea con conocimiento de lo que se hace, lo que es el asesinato, la esclavitud, desaparición forzada y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, ya sea antes o después de la guerra, o persecuciones con motivos políticos, raciales o religiosos, en ejecución o en conexión de cualquier otros crímenes de la jurisdicción del tribunal, constituyeran o no la violación de los derechos de nuestro país. ¿Qué estrategias podrían emplearse para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición? Conocer a las víctimas, sus familiares y a la sociedad en general el derecho de reconocer la verdad acerca de los hechos, los motivos y las circunstancias en que se cometieron los hechos victimizantes. El Estado debe proveer la seguridad de los grupos ilegales porque se van a convertir en un blanco fácil. Por otro lado, deberá garantizarse la participación efectiva de las víctimas en todas las etapas del proceso penal especial, buscando restablecer su dignidad y fortalecer no solo su posición como sujetos procesales, sino también como derechos a la verdad, la justicia y a la reparación. Como resultado, podemos concluir que las víctimas y sus derechos no pueden ser vulnerados. Deben ser el cumplimiento al igual que todos los ciudadanos que existen en el mundo. Las víctimas son personas marcadas por el resto de la vida, exceptuando las que no pueden contarlo. La ley no puede esperar a que los agresores marquen a la víctima y luego ejercer el procedimiento. También tenemos que tener en cuenta que las familias que esperan noticias de sus seres queridos, ya sean desaparecidas o muertas, que no tienen rasgos de ella, es una situación que les deja incertidumbre y sufrimiento, tanto mental como emocional, y no decirlo también como hasta físico. Recuerdos que siempre quedarán para todas sus vidas, que nada ni nadie les restaurará esa ausencia de dolor.